Bienvenidos a Tiempos Pasados, el podcast en el que hablamos sobre la cultura maya y exploramos diversas épocas de la misma. Me acompaña del otro lado de la pantalla Moisés. Buenas noches, Moisés. Hola, buenas noches a todos. Mi más grande saludo. Y tenemos invitados especiales. Leonardo, un gusto. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí, gracias por invitarme. El placer es nuestro. Y del otro lado, Yair. Buenas noches, un placer estar de nuevo en este podcast. Como se sabe, la cultura maya estuvo presente en la península de Yucatán durante siglos y algunas de sus costumbres aún siguen presentes. Sin embargo, no mucha gente sabe sobre su economía o el cómo se manejaba la sociedad. Así que el episodio de hoy hablaremos sobre la sociedad y economía maya en el postclásico. Esta época es el año 900 al 1525 después de Cristo, así que fue la última era de la cultura maya antes de la conquista española. La cultura maya estaba dividida en estamentos, principalmente regidos por los nobles. Estos puestos pasaban de generación en generación, así que eran puestos patrimoniales, si en dicho caso que no hubiese sucesor para el puesto, circunstancia en que los sacerdotes y los principales realizaban el proceso electivo. Los linajes gobernantes no sustentaron su poder en la propiedad terrenal, así que no controlaban el acceso al monte. Era prerrogativa de la deidad Yumbalam, quien le otorga el permiso al agricultor. Por otro lado, los nobles controlaban al ejército, el cual estaba conformado por los agricultores y mercaderes más ricos de la época. Los Yalba Uinicop, es decir, esclavos, eran la clase social más baja y con mayor número de personas, ya que si robabas eras convertido en esclavo. Asimismo, aquellos que se casaban con una esclava o embarazaban a una eran bajados de clase a esclavos. Esta clase social se dedicaba a las actividades agrícolas más cansadas. Entre ellas eran pescadería, trabajadores de salinas y eran mulas de carga de los mercaderes. Y vamos con un dato informativo. Dato informativo. ¿Cuál fue el origen y desarrollo de la cultura maya? Pues el origen de la cultura maya se remonta al año 2500 a.C., cuando un grupo protomaya se estableció en las sierras Chuchumatanes en el actual departamento de Huehuetenango, en Guatemala. En diferentes procesos migratorios se distribuyeron en el territorio, agrupándose en grupos étnicos con lenguas pertenecientes a un mismo tronco, compartiendo una misma tradición histórica y cultural con varios locales. Los mayas, a pesar de no tener un terreno favorable para la agricultura, se convirtieron en expertos al conocer a fondo las características del monte y en el manejo de las tierras. Para ello, dividían la superficie de acuerdo con el tipo de suelo y sembrado. Mayormente, en mayo era el sembradío de maíz, y meses después se sembraba algodón. Muchas familias de la época tenían árboles frutales, enequén y balché, cuya corteza servía para la fabricación de vino. De la misma manera, criaban gallinas, palomas, patos, entre otros animales, principalmente para su alimento, y sus plumas se tejían para la vestimenta. A esto se le puede añadir que para su fabricación igual se usaba pelo de conejo, plumas de quetzal y otras plumas multicolor. Estas aportaban un porte más vistoso y elegante a los tejidos. La ropa de algodón se comercializaba en Ulúa y Tabasco, y las mantas eran productos élite gubernamentales. En el tema de los recursos marinos fue muy aprovechada. Sin embargo, la nobleza era la poseedora de las canoas y los esclavos eran los pescadores. Esta práctica era muy provechosa, ya que los peces servían para comida, algunos dientes y toxinas para pociones, y los dientes afilados para flechas u ofrendas hacia los dioses. Otra práctica importante para esta cultura era la apicultura. En ese tiempo se conocían dos clases de abejas. Una de ellas era criada en colmenas hechas por troncos de árboles huecos, donde se extraía miel y cera negra. La otra era la silvestre. El florecimiento económico y cultural alcanzado por los mayas de las costas se ve reflejado por el crecimiento y reconocimiento del Xhosa.
Esta era un lugar donde la mayoría de la influencia era de la nobleza. Estos realizaban intercambios comerciales en Cachi, que es un pueblo dependiente de Chuauja. En este lugar circulaban los tratantes con sus caravanas cargadas de productos excedentes de los pueblos para hacer un intercambio de recursos, como podrían ser miel, esclavos y tejidos que debieron ser artículos de mayor circulación y codiciados por los Apopolón. Y ahora un dato informativo para finalizar. Bueno, pasamos con el dato informativo. Y se es la pregunta, ¿cuáles son los rasgos característicos de los tiempos de la colonia? Los rasgos más característicos son las mezclas culturales. Estas se dan luego de las colonizaciones, mayormente por violaciones esclavas o sirvientas, algo feo. Los esclavos llegaban a ser el 20% de la población luego de la colonización. Los que no eran esclavos eran asesinados tratando de defenderse. Otro de estas características era la división de clases, las cuales, a pesar de que ya habían anteriormente, esas eran más notorias por el tema del dinero, el cambio económico. Y por nuestra parte ha sido todo. Espero que hayan disfrutado estos minutos, estos informes del día de hoy, y que los disfruten a lo largo del día. Eso ha sido todo por el podcast Tiempos Pasados, y que tengan un buen día, buena noche o buenas tardes, dependiendo de la hora que escuchen esto. Gracias.